Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a muchos de ustedes les encanta, especialmente si son fans de las teleseries turcas. Hoy vamos a hablar de Ozge Gürel y Serkan Ayolu, y sí, vamos a revelar el secreto de su amor. Sé que muchos de ustedes se han preguntado cómo empezó todo, qué los mantiene juntos y cuál es esa chispa especial que comparten, tanto en pantalla como fuera de ella. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque este es un viaje fascinante por la historia de amor de dos de las estrellas más queridas de Turquía. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de suscripción y unirse a nuestra comunidad. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploraremos las vidas, las carreras y las historias de sus celebridades favoritas. Ahora sí, ¿listos? Empecemos. La historia de Ozge Gürel y Serkan Ayolu es una de esas que nos recuerdan que el amor a veces nace donde menos lo esperamos, o mejor dicho, en el set de filmación, donde las escenas de romance a menudo traspasan la ficción para convertirse en realidad. Ambos actores saltaron a la fama internacional gracias a la serie Kiraz Mevsimi, o Amor de verano como se conoció en muchos lugares. Y es precisamente ahí donde comenzó toda la magia. Imaginen esto, Ozge con su sonrisa encantadora y su talento para transmitir emociones, y Serkan, con su carisma y su mirada profunda. Juntos interpretaron a Oyku y Ayaz, una pareja que conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo. Sus personajes vivieron un amor juvenil, lleno de altibajos, risas y lágrimas, y la química entre ellos era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si esa conexión existía también en la vida real. Y la respuesta, como muchos ya sabrán, es un rotundo sí. Lo que empezó como una relación profesional, como compañeros de escena, evolucionó gradualmente hacia algo más profundo. No fue un flechazo instantáneo, o al menos eso es lo que se ha filtrado a través de entrevistas y declaraciones. Más bien fue un proceso gradual, construido a través de horas compartidas en el set, ensayos, conversaciones y sobre todo, una admiración mutua que iba creciendo. En Amor de verano, interpretaban a una pareja joven que se enamoraba apasionadamente. Las escenas románticas, los diálogos tiernos, las miradas cómplices, y todo contribuía a esa atmósfera de amor juvenil que tanto nos enganchó. Y fuera de cámaras, esa química se tradujo en una amistad sólida, que poco a poco se fue transformando. Lo interesante de su historia es cómo supieron mantener su relación en privado durante un tiempo, al menos hasta que estuvo lo suficientemente consolidada como para compartirla con el mundo. En la industria del entretenimiento, donde cada detalle de la vida de las celebridades se analiza al microscopio, este tipo de discreción es bastante admirable. No quisieron que la presión mediática o las expectativas del público afectaran el desarrollo de su amor. Preferían construir algo sólido, auténtico, lejos de los flashes y los rumores. Fueron pacientes, se conocieron verdaderamente y una vez que su relación se sintió segura y firme, empezaron a mostrarse juntos. Las primeras pistas de su romance surgieron a través de publicaciones sutiles en redes sociales, fotos casuales que alimentaban la especulación. Sus seguidores más atentos notaron la conexión, las miradas que se cruzaban en las fotos de eventos, los comentarios cariñosos. Y luego, llegó la confirmación. Poco a poco empezaron a aparecer juntos en eventos públicos, a compartir imágenes más explícitas de su relación, y la alegría y la autenticidad que emanaban era contagiosa. Vimos cómo se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistiendo a los estrenos de sus proyectos, celebrando sus éxitos. Y lo que más nos cautiva es esa manera en que se miran, esa complicidad silenciosa que demuestra que se conocen a la perfección. ¿Y cuál es el secreto de su amor que tanto intriga? Creo que no hay una sola respuesta mágica, sino una combinación de factores. En primer lugar, la base sólida de una amistad genuina. Cuando una relación comienza con una amistad sincera, hay un entendimiento mutuo, un respeto y una conexión que van más allá de la atracción inicial. Se conocen como personas, no solo como parejas románticas. En segundo lugar, la admiración mutua. Ambos son actores talentosos y exitosos, y es probable que se admiren por su dedicación, su profesionalismo y su pasión por su arte. Esta admiración mutua nutre la relación y les permite crecer juntos. Además, creo que su capacidad para apoyarse en sus carreras es fundamental. En un mundo tan competitivo como el de la actuación,
es invaluable tener una pareja que entienda las presiones, los sacrificios y las alegrías de esta profesión. Se celebran los éxitos, se consuelan en los fracasos, y se impulsan mutuamente a alcanzar sus metas. Hemos visto cómo Ozge ha estado presente en los proyectos de Serkan y viceversa, demostrando un apoyo incondicional que va más allá de las cámaras. Y hablemos de su discreción y su autenticidad. Como mencioné antes, supieron proteger su relación en los momentos cruciales. No se precipitaron, se dieron el tiempo necesario para que su amor floreciera de forma natural. Y cuando decidieron hacerlo público, lo hicieron de una manera genuina, sin artificios. La gente puede percibir la autenticidad, y creo que eso es lo que ha resonado tanto con sus fans. No intentan ser alguien que no son, simplemente viven su amor de forma honesta. Otra clave importante es la comunicación y el respeto mutuo. Aunque no tengamos detalles íntimos de su vida privada, se les ve en las entrevistas, en sus interacciones, con un profundo respeto el uno por el otro. Parecen tener una comunicación abierta y honesta, que les permite superar los desafíos y fortalecer su vínculo. Y por supuesto el hecho de que ambos sean personas con valores similares, que probablemente compartan intereses y visiones del mundo, también contribuye a la solidez de su relación. Es importante recordar que si bien su amor nació en el set de Amor de Verano, su relación ha evolucionado y se ha fortalecido mucho más allá de ese proyecto. Han seguido con sus carreras por separado, demostrando que su conexión no depende de estar trabajando juntos todo el tiempo. Han construido una vida juntos, han pasado por diferentes etapas, y su amor parece haber madurado y se ha vuelto aún más profundo con el tiempo. Hemos visto cómo han pasado por diferentes etapas, desde el noviazgo hasta, ahora, el matrimonio. Se casaron en una ceremonia íntima y hermosa en 2022, rodeados de familiares y amigos cercanos. Y las imágenes de su boda transmitían esa misma felicidad, esa misma alegría que siempre han irradiado como pareja. El hecho de que hayan decidido dar ese gran paso habla de la solidez y la seriedad de su compromiso. Y para cerrar este capítulo, creo que el secreto de su amor, más allá de la química inicial en pantalla, radica en los pilares que sustentan cualquier relación duradera: amistad, respeto, admiración mutua, apoyo incondicional, comunicación honesta y sobre todo, una autenticidad que les permite ser ellos mismos tanto en la vida pública como en la privada. Son un ejemplo maravilloso de cómo el amor puede florecer y perdurar, incluso en el ojo público. Así que ahí lo tienen, amigos, hemos desentrañado un poco más el misterio detrás del amor de Ozge Gurel y Serkan Ayolu. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por su historia, desde sus inicios en Amor de Verano, hasta su consolidada relación. Hemos visto cómo la amistad se convirtió en amor, cómo el respeto mutuo y el apoyo incondicional han sido la base de su vínculo, y cómo su autenticidad ha conquistado a millones de corazones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre Ozge y Serkan. ¿Son fans de ellos? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? Me encantaría leer sus opiniones y seguir la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos que también son fans de ellos, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo.